Hola a todos, desde la Fundación Aire Nuevo les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de conversaciones con protagonistas del debate público, candidatos a cargos de elección popular y muy especialmente con nuevas figuras que de seguro darán que hablar. Bienvenidos a nuevos protagonistas. Soy Pedro Varela y en esta ocasión estamos conectados con Jaime Flores. Jaime es candidato a convencional por el Distrito 10. Él es abogado de la Universidad Católica, con diplomado en Derecho a los Recursos Naturales. Es profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo y fue jefe de gabinete del subsecretario de Energía y de Minería. Así que ahora iniciamos esta primera edición de Nuevos Protagonistas. Jaime, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Hola Pedro, muchas gracias por la invitación, aparte que entiendo que soy el primer invitado en este nuevo espacio Así que es. abre la Fundación Aire Nuevo, así que muy honrado de ser el primero en iniciar estas conversaciones y te agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, Jaime. Así que comencemos de inmediato con la primera pregunta. ¿Cuál es la principal motivación que te llevó a jugártela para ser candidato a la Convención Constituyente? Yo creo, Pedro, que es bien evidente que estamos ante un proceso político histórico en nuestro país. Eso no lo puede negar nadie. Y una vez, y esto lo he dicho otras veces también, una vez un profesor me dio muchos motivos por el cual uno podía aproximarse, por los que uno podía entrar en política, pero que habían fundamentalmente dos que eran particularmente legítimos, por vocación o por responsabilidad. Y yo creo que mi generación, la generación a la que yo represento, la generación de los que nacimos en democracia, los que tenemos menos de 30 años, tenemos una especial responsabilidad para con nuestro país en este proceso que está comenzando. Una responsabilidad en construir no solo un Chile mejor para el día de hoy, sino que también pensando en nuestros hijos, en nuestras futuras generaciones. Y además te lo digo porque formé parte de una generación que le tocó ver surgir en la universidad, en la Católica, en la Chile y en muchas otras, cómo surgía el Frente Amplio, y que no estamos dispuestos a volver a ver cómo ciertos sectores de la izquierda monopolizan la discusión política y cómo van destruyendo a poco la democracia. No estamos dispuestos a ver que eso se replique a nivel nacional y mucho menos en una instancia tan importante como lo es la convención constituyente. Yo fui abierto partidario de la opción rechazo del plebiscito, pero estoy convencido que estos espacios hay que utilizarlos en un contexto de discusión democrática y creo que la gente joven está llamada a tomar estos espacios, como te comentaba, y pensar en el Chile que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Buenísimo. Oye, Jaime, y más allá de que claramente en caso de resultar electo, la convención va a ser una instancia en donde van a tener que conciliar las distintas posturas para encontrar acuerdos, si dependiera exclusivamente de ti, ¿qué mantendrías y qué cambiarías de la actual Constitución? Mira, Pedro, yo soy profesor de Derecho Constitucional y la verdad es que como modelo jurídico nuestra Constitución es una muy buena Constitución, es un ejemplo que se ha seguido en muchas partes del mundo, pero evidentemente como cualquier norma jurídica es perfectible y también es bueno que se vayan modernizando y adecuando, ¿cierto?, a los cambios que tiene la sociedad. Pero hay ciertas cosas que evidentemente yo creo que deberían mantenerse, estoy pensando en ciertos principios, mantener a la persona y a su dignidad en el centro de las preocupaciones del constituyente. Hay otros principios y valores que deben mantenerse, la libertad, la propiedad, la protección a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y evidentemente también hay cosas en las que, como te comentaba, se puede ir modernizando el texto constitucional, y ahí también hay varias ideas que se me ocurren de cómo ir pensando esta constitución del futuro, ¿cierto? Perfecto. Y en ese sentido, en temas que cambiaría o temas que se podría modernizar esta Constitución, si tú tuvieras que elegir alguna temática por la cual tú, como Jaime Flores, te la vas a jugar a la convención, ¿cuál sería este y por qué? Hay varias cosas, pero pensando desde la perspectiva modernizadora, creo que sería interesante, pensando en el cuidado del medio ambiente, cómo agregar un principio como el de desarrollo sostenible en la base de la institucionalidad, pensando en los problemas de corrupción y en el problema de representación y la crisis política en la que estamos inmersos. ¿Por qué no pensar en darle rango constitucional a un organismo como, por ejemplo, el Consejo para la Transparencia?
pero creo que hay otros pilares que son fundamentales y que pueden ser transversales a todo el texto de la Constitución, como podría ser, por ejemplo, la integración social, entender y hacerle frente a esas diversas injusticias en las que hoy día estamos inmersos como país y que creo que desde la Constitución y con una mirada de realismo se pueden comenzar a mejorar. Perfecto. Y en ese sentido, Jaime, ¿tú de qué manera crees que, o cómo podríamos visualizar el tema de la integración social? ¿Cómo podríamos impregnar una constitución desde ese principio, que sé que a ti te interesa mucho por lo que conversábamos antes de esta entrevista? Es importante entender que hay ciertos principios que, si bien están plasmados en la Constitución actual, que a veces pareciera que no hacen sentido en la práctica, por ejemplo, la dignidad de la persona humana, y que a veces que es una discusión casi que filosófica, pero que deberíamos tratar de ir aterrizando. Y creo que justamente es eso, es entender la dignidad de la persona humana como un principio orientador del texto constitucional. Hablamos de dignidad de la persona y su defensa, tenemos que ser súper coherentes y crear desde la Constitución un ordenamiento jurídico que tenga como objetivo justamente que en Chile no existan ciudadanos de primera y segunda categoría. Y esto es en todo ámbito de cosas, desde la protección al derecho a la vida, entender que no hay categorías de personas que tienen derecho a nacer y otras que no, así como también en temas como las pensiones y temas que evidentemente tienen mucha más implicancia a nivel social. Entender que todos los chilenos somos igual de dignos y todos tenemos el mismo derecho a ser protegidos por el Estado en materias como salud o en materias como, por ejemplo, la educación. Perfecto. Oye, Jaime, para que aprovechemos este tiempo cortito de conversación que tenemos y vamos a conocer también algunas definiciones que podrían ser claves para el futuro del país, vamos a ir a una sección de preguntas rápidas, ¿ya? En donde tú tendrás que elegir una opción y argumentarla brevemente. ¿Te parece? Perfecto. En primer lugar, Jaime, sobre el régimen de gobierno, ¿prefieres un sistema presidencial, semipresidencial o parlamentario? Esto va para largo, pero yo soy presidencialista y la verdad es que creo que la pregunta la que uno debería hacerse sobre la crisis política en la que estamos inmersos, una crisis de representación, creo que a la gente le hace mucho más sentido si se lo pregunta en la calle, de hecho lo he estado haciendo esta última semana, la gente siente que el problema más que el presidente de la República o más que el presidente de turno está en el Congreso. Yo creo que el organismo, perdón, el órgano por excelencia que está llamado a representar a las personas en el ámbito político son nuestros parlamentarios y hoy día la gente no se siente representada por ello, mucho menos después de la última modificación a la ley electoral que permite incluso la elección de parlamentarios con el 1% de los votos y tenemos un Congreso que la verdad es que no es representativo. Yo creo que el problema, volviendo a tu pregunta original, no es con el presidencialismo, con el régimen de gobierno, sino que podríamos poner un especial énfasis en solucionar el problema de representación y la crisis política que creo que se soluciona con una modificación al Congreso actual. Perfecto, o sea, tú no modificarías el régimen de gobierno, tú mantendrías el presidencialismo como está actualmente. Lo mantendría, creo que hay que poner el foco en modificaciones a nuestro régimen parlamentario, a cómo funciona el Congreso hoy en Chile. Perfecto. Y en esa misma línea, Jaime, ¿cuál es tu postura sobre la conformación del Congreso? ¿Tú crees que debe haber un Congreso unicameral o bicameral? Bicameral también lo mantendría, quizás uno puede ir puliendo algunos detalles y diferenciando atribuciones, como de hecho hoy día mismo lo tiene la Constitución, pero creo que es fundamental la existencia de un bicameralismo y la existencia de cámaras revisoras, ¿cierto? Que puede haber una especie de fiscalización entre las dos cámaras, sobre todo en un país como el nuestro, eso es terriblemente importante. Perfecto. Jaime, sobre el rol del Estado en la sociedad, ¿crees que la nueva Constitución debe propiciar un mayor o un menor rol del Estado? Yo creo que debemos buscar un Estado que esté presente, un Estado que esté al servicio de la persona y que interviene cuando es necesario. Esto coincide plenamente con la definición de lo que es un Estado subsidiario, pero también muchas veces la subsidiariedad se ha mal entendido y se trata de, por algunos sectores, de demonizar como que la subsidiariedad implica que el Estado esté ausente. Yo creo un Estado subsidiario, pero que al mismo tiempo significa un Estado presente, un Estado al servicio de la persona cuando tiene problemas y cuando la sociedad civil no es capaz por sus propios medios de solucionar esos problemas. Perfecto, Jaime. Y por último, sobre los derechos sociales, ¿crees que se deben mantener los que están actualmente consagrados en el artículo 19 o agregar nuevos derechos sociales?
Yo soy partidario de que abramos esta discusión. Soy de aquellos que tienen mucho miedo de que la Constitución se transforme en una lista de supermercados con un catálogo de derechos. Eso es muy complicado porque el Estado, y sobre todo en un país todavía en vías de desarrollo como el nuestro, es muy difícil garantizar esas prestaciones de parte del Estado, pero creo que tenemos que abrirnos a posibilidades de incluir nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a la vivienda, eventualmente consagrar el derecho al agua potable como un derecho humano, y creo que es importante tener esa discusión, y para eso sirven estos procesos en los que podemos ir modernizando nuestra Constitución y adecuándola a las nuevas circunstancias que vive el país. Excelente, Jaime. Jaime, para finalizar, ¿algún llamado que quieras hacer tú, algún cierre, algunas palabras finales en donde puedas hacer un llamado a la gente del Distrito 10 a votar por ti? ¿Qué es lo que tiene Jaime Flores que no tienen otros candidatos? Mira, yo, como decía al principio, creo que la juventud además no es solo una virtud. En muchos casos, como ha pasado con el Frente Amplio, ha demostrado que no siempre lo bueno viene con la renovación y con la juventud. Pero espero que en este proceso los jóvenes tomemos un rol protagónico, y un rol protagónico no solo innovando y destruyendo lo antiguo, sino que también manteniendo aquellas cosas que son importantes y que han transformado a Chile en un país ejemplar en nuestra región y para todo el mundo. Y también creo que hay que tener valentía en un proceso así de importante como el que está comenzando, en defender ciertos valores y ciertos principios que considero para una persona como yo que son absolutamente intransables. Así que muy agradecido nuevamente por esta invitación. Creo que es importante dar espacio para caras jóvenes, para nuevos rostros, pero siempre teniendo en cuenta que lo importante es defender los principios y tener convicciones en un momento así importante para la historia de nuestro país. Y esa es justamente la misión de este ciclo de entrevistas, es dar a conocer estas nuevas caras, estos nuevos protagonistas. Así que queremos agradecerte, Jaime, nuevamente por participar de este espacio, para ir conociendo a quiénes serán los nuevos protagonistas del Chile que viene. Mi nombre es Pedro Varela y desde la Fundación Aire Nuevo los dejamos invitados a conectarse a través de nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima edición de Nuevos Protagonistas. Un abrazo, Jaime. Un abrazo. Chao, chao.